Pues bienvenidos a todos los presentes a este nuevo espacio de reflexiones de la Parashá. Esta iniciativa es a través de Estudiantes Universales, también agradecida con Yohebe por citarte, Meir, que es la persona que te contactó individualmente. También gracias a todos los participantes del equipo. Hoy tenemos un invitado muy conocido por las redes sociales también de Colombia. Voy a leer aquí el apunte que me dejaron. Tenemos al estimado Meir Shalom, o también conocido como Mauricio Gómez. Normalmente en las redes lo conocemos como Meir Shalom. Es de Cali, ¿sí? Del país de Colombia. Es comunicador social, periodista, se ha desempeñado como gestor de paz en su país y dirige un grupo o el grupo de liderazgo de niños forjadores de paz de la Fundación Mercedes Herrera. También es certificado por la Fundación Prem Rawat por el Programa Educativo para la Paz. También es autor del sitio web Pensamiento No Ágida. Seguramente todos ustedes han escuchado de la plataforma. Y Radio Arca Internacional, la primera radio no ágida, funcional todos los días, con estudios, con música, con artículos de lectura para todo público, ¿no? Normalmente seguro algunos de ustedes, o la mayoría, compartimos contenido también en nuestros grupos, han sabido de estas páginas. Creando y difundiendo también material para las comunidades no ágidas, sobre todo. Y, por supuesto, está certificado por el Centro No Ágida Mundial Brit Olam en Israel y es uno de los directores del Centro de Estudios No Ágidas Brit Olam Colombia. Muy bien, así que, Meir, es un gusto tenerte acá en este humilde espacio, así que eres bienvenido. Y bueno, qué gusto tenerte nuevamente acá con nosotros. No, el gusto es mío, créeme que para mí es todo un honor que me tengan en cuenta para este tipo de eventos. Me agrada sobremanera, no lo puedo negar, me encanta hablar con la gente distante, rompiendo barreras de tiempo, de distancia, de idioma, de cultura, y realmente me siento muy contento de que me hayan invitado a este gran proyecto de ustedes, donde viene gente a, a difundir lo que es Torah, a hablar temas de no ágidas, y me parece que es algo muy bonita la labor que están haciendo ustedes allí, no solo en Argentina, sino los países alrededor, porque sé que Estudiantes Universales tiene gente de muchas partes del mundo, de manera que el honor es mío, Nehemías. No, para nada, Meir, al revés. No vamos a estar tirando flores así toda la noche, pero no vamos a terminar nunca. Pero es un gusto, seguramente para todos también tenerte acá presente, porque la verdad tus exponencias, tus artículos, todo lo que estás difundiendo a través de las redes sociales y a través de, bueno, eres periodista, así que haces una excelente labor como profesional y eso es muy destacable. Así que es un agrado tener a una persona de nivel también como tú. Hoy vamos a hablar acerca de la parashá Bamidbar, que significa desierto, en el desierto. Y este estudio, antes de empezar, en mérito para la elevación del alma del rabino Jaime Pinto, de su familia, y para también elevación espiritual de el rabino. Este estudio está basado en un shiur del rabino Uri David, de la comunidad judía de Santa Marta en Colombia, en el cual tuve el agrado de participar en esta clase, invitado por él, y me gustó mucho cuando me dijeron, te toca hablar de la parashá Bamidbar, a veces es difícil pronunciarla, porque precisamente fue a la clase que asistí con el rabino Uri David. Que Dios le tenga con mucha salud, con mucha verajat y parnasá para su familia. De manera que podemos iniciar entonces este estudio tan bonito. La clase de hoy creo que va a ser muy significativa para todos. Y comienza en el libro de Números, en el primer capítulo, y dice la palabra: y con vosotros estarán un hombre por cada tribu, cada hombre será la cabeza de su familia. Eso está capítulo 1, verso 4 de
el libro de Números. Y antes de comenzar, quiero hacer una aclaración. Esta parashat se enlaza con las dos siguientes, y es porque cuando decimos Bamidbar, o sea, en el desierto, después sigue Nazó, la elevación, el alejamiento, y después sigue Behalotja, que quiere decir el temor de Dios, elevarse en Torah. ¿Por qué dice por qué digo que están entrelazadas? Están entrelazadas porque si comenzamos en el desierto, es necesario entender que nosotros podemos decir que una persona que se convierte a sí misma en un desierto, o sea, en Bamidbar, se eleva y se aleja de los deseos mundanos, o sea, nazó, alejarse de los deseos mundanos, y tiene el mérito de elevarse en el estudio de Torah y de temor al cielo, o sea, Beja Lotja. Es un proceso de 3 pasos, y el primero es hacerse a sí mismo un desierto. Y hoy vamos a hablar de la vida de Rabí Hillá, porque es una persona que está nombrada en la Gemara como una persona que también renunció a sí misma para beneficiar a su pueblo, a Israel, principalmente a los más niños. Pero quiero comenzar con un cuento, casi siempre me gusta traer un macé para ambientar. Y hay una historia que habla de una persona, un ignorante. Y este ignorante era el producto decepcionante de una línea distinguida de estudiosos de la Torá. Estaba presumiendo esta persona delante de un Talmid Jajam, o sea, de un sabio, que no tenía ese linaje, no tenía esos antecedentes en su familia de origen. Y entonces decía este ignorante, la diferencia entre tú y yo es que yo provengo de una familia de grandes rabinos y tú en cambio vienes de la nada. Y el sabio, con toda su sabiduría, le dice, no, la diferencia entre nosotros dos es que tú eres el final de tu línea, mientras que yo soy el principio de la mía. Y aquí se cumple esta palabra donde dice, y con vosotros estarán un hombre por cada tribu y cada hombre será la cabeza de su familia, la cabeza, no la cola. Y es un bonito pensamiento para dar inicio a este conversatorio, a esta charla de esta noche, que me encanta mucho porque realmente que Rabí Hillá por algo es llamado Rabí el Grande. Resulta que el rey Slagis estaba buscando la tumba de Rabí Hillá. Y Slagis fue un gran rey que hizo Teshuvá y dedicó todo el resto de su vida al estudio de la Torá. Y se hizo muy grande en el estudio de Torá. Y quiso encontrar la tumba de Rabí Hillá. Rabí Hillá es el autor de la Tosefta, es discípulo de Yehudá Hanasí, uno de los más grandes sabios de Israel del estudio de la Torá. Y él buscó en las cuevas y buscaba rastros arqueológicos y por historias, pero no pudo encontrar la tumba. Y un día, frustrado, elevó una oración al cielo y le dice a Hashem, Hashem, ¿por qué yo no he podido encontrar la tumba de Rabí Hillá? ¿Es acaso porque no tengo los méritos suficientes, no he logrado la elevación en el estudio de la Torá como para merecer encontrar la tumba del sabio? Y dice la Gemara que del cielo le contestaron, de cierto, tú has crecido bastante en el estudio de la Torá, pero de todas maneras tú no has entregado tu alma
para difundir la Torá, tal como lo hacía Rabí Hillá. Y por eso es que no has encontrado su cueva. Eso está en el Tratado Moed Beitzá 85b. ¿Qué quiere decir esto? Que el rey Lajish sí es un gran sabio de la Torá. Estudió Torá, hizo toda la teshuvá que tenía que hacer y fue un gran gobernante y estudioso de la Torá. Pero no se podía comparar con lo que hacía Rabí Hillá en su tiempo. ¿Qué hizo Rabí Hillá? ¿Por qué es tan famoso? ¿Por qué estamos nombrando esta noche a Rabí Hillá? Rabí Hillá era un gran estudioso de la Torá, pero dedicaba su tiempo a sembrar campos de lino. Y cuando ese lino ya estaba listo, él sacaba las fibras de lino y hacía redes para cazar gacelas, para cazar ciervos. Y cuando atrapaba los ciervos, los degollaba y su carne la repartía como caridad en los hogares donde se necesitaba. Y después, con los cueros de estas gacelas, los curtía y hacía rollos de Torá. Hacía 5 rollos de Torá, 5 libros del Tanaj. Y se iba a los pueblos donde no habían profesores de Torá, que estaban alejados, y traía a los niños y a cada niño le enseñaba un libro. Cogía 5 niños y le enseñaba un libro de Torá, para que después este niño, cuando ya estaba sabio también en el conocimiento de ese libro, le pudiera enseñar ese libro a 5 niños más. Y iban intercambiando los libros, y así fue llegando la Torá a estas poblaciones distantes. Y miren lo bonito, porque se fue multiplicando y multiplicando, y el saber de la Torá, que de pronto había sido difícil porque no habían profesores de Torá en ese tiempo, se fue multiplicando de boca en boca con este método de Rabí Hillá, a lo cual también la Gemara dice que el mismo Hashem reconoce que si no hubiera hecho eso Rabí Hillá, la Torá se hubiera perdido en las generaciones futuras de Han Israel, Dios no lo permita. De manera que, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Rabí Hillá estaba haciendo proselitismo? No. Él estaba usando un método para multiplicar el estudio de la Torá. Y es más o menos hoy en día lo que hacemos nosotros como noágidas. Porque ayer precisamente en el programa de preguntas y respuestas me decían, y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Yo les dije, bueno, es sencillo, ir a las clases, estudiar, tomar nota, porque el rabino no se va a poder reunir con los 50 o 60 millones de personas que están en cada país, pero él sí se está reuniendo con estos 7 o con estos 12, no importa si el grupo es de 90, de 50, de 30, con los que se reúna, así sean 3, 2, con los que se reúna. Tomen nota, escriban, porque el rabino está dedicando su tiempo, está renunciando a su familia, está renunciando al estudio de su Torá para impartirle conocimientos de Torá a gente que ni siquiera es judía. Y su comunidad, propia comunidad judía, ya tiene necesidades. Pero él está haciéndose un desierto para traer esos nutrientes a gente que no es judía, que somos Nei Noach, que sí queremos recibir Torá. La pregunta de nosotros es, ¿para qué queremos nosotros recibir Torá? ¿Realmente estamos valorando que el rabino se hizo desierto, que dejó de llenar su cesta de Torá, de atender a su familia, de atender sus estudios, de estar en la sinagoga, de atender a su comunidad, para reunirse en un Meet, en un Zoom, con gente que evidentemente queremos estudiar Torá? ¿Cuántos de nosotros queremos estudiar Torá y para qué la queremos estudiar? La idea es que sigamos el ejemplo de este rabino que está siguiendo el ejemplo de Rabí Hillá.
y no estamos haciendo proselitismo, lo cual para nosotros como gentiles no está prohibido. Nosotros sí podemos hacer proselitismo, redes sociales, en la radio, páginas, de miles de formas. Pero interiormente, ¿estoy haciendo proselitismo o verdaderamente quiero pensar como Rabí Hillá y estoy pensando en las generaciones futuras? Cuando nosotros en mi grupo de liderazgo de niños les hablamos de valores a los niños, no estamos pensando en que el niño creció. Yo no estoy pensando como formador de líderes en que estoy recibiendo un sueldo o que me van a hacer reconocimientos o que estoy cumpliendo mi labor. Yo estoy pensando en ese niño que el día de mañana va a ser un líder social, va a ser un gestor de paz, va a ser un mediador, va a ser un empresario, pero va a tener los valores que necesita una sociedad para crecer ética y moralmente. Y eso lo hacía incluso antes de ser Bnei Noach. Ahora estoy mezclando los preceptos de un Bnei Noach para que estos niños, a pesar de que están en su religión, muchos son católicos, son evangélicos, son bueno, X, pero yo les estoy infundiendo a través del estudio de los derechos humanos, de los derechos de los niños, lo más básico que son los 7 preceptos de Noach, sin enseñarles religión, sin hacerles comparación con su religión, pero sí enseñándolos a pensar, a tener pensamiento crítico, a analizar la sociedad, de dónde viene y hacia dónde queremos que llegue. Y por qué ese niño es una pieza fundamental que Dios la puso allí, que la necesita a esa personita para que crezca y para que se difunda toda esa sabiduría y podamos ser muchos más. Los que hoy son 5 niños que aprendieron los 5 libros de la Torá, porque Rabí Hillá se tomó el tiempo de sembrar, de hacer telas, de hacer redes, de ir a cazar gacelas, de curtir los cueros, de escribir el rollo de Torá, los textos, porque no se puede escribir un rollo de Torá, escribir los textos para irlos a enseñar donde no había profesores, desplazarse, abandonar su familia, abandonar su comunidad, capacitar a un solo niño en un libro, sabiendo que ese niño el día de mañana va a estudiar el segundo libro y va a capacitar a otros 5 en el segundo libro y después en el tercero, y al final van a ser muchísimos niños. Y así es como va creciendo la comunidad judía en el exilio, donde era muy difícil conseguir un maestro de Torá. Y yo lo estoy comparando con el crecimiento de las comunidades noágidas. Verdaderamente, cuando yo asisto a una clase, quiero llenar mi propia cesta de Torá, o solo quiero participar porque el tema está de moda, porque me llama la atención, porque quiero controvertir, lo vi en un video de YouTube y vi a X o a Y en redes sociales, vi un videito de TikTok, quiero satisfacer mi curiosidad porque me leí un libro de extraterrestres, que el extraterrestre no sé qué decía, y después el caballito de colores decía otra cosa, y yo quiero venir y comparar textos de la Sagrada Torá con toda esta poco de fantasías con los cuales he alimentado mi propia fantasía, haciéndole perder el tiempo que ha sacrificado mi maestro, que ha sacrificado mi rabino, para venir a enseñarme palabras sagradas de Torá, que yo debería valorar, escribirlas, para el día de mañana también difundirlas a otras 2, 3, 5, 100 personas. Esa es la dinámica. Es de 1 a 1, es de tradición oral. Ahora tenemos estos medios. Yo aquí me estoy dirigiendo a un público de X número. ¿Cuántos están tomando nota?
¿Cuántos van a repetir esta clase? Yo la tomé de Rabino Uri David seguramente la tomó de su maestro, y así ascendentemente hasta llegar al Rabino Jaime Pinto. Y Jaime Pinto tomó el ejemplo de Rabí Hiyab. Y miren, ahora estamos transmitiendo a través de redes sociales a muchos países. Estamos desde Cali, Colombia, para Argentina y para muchos países, a través de Radio Arca Internacional, a través de las distintas páginas donde se va a publicar esto, YouTube, no sé, Facebook, Instagram. ¿Cuánto de este shiur va a ayudar a crecer a una personita? Y esa personita va a repetir este mismo shiur a otra personita, y vamos a hacer que una gota que se forma por allá en el páramo, en el musgo, y va corriendo y se une con otra gota y después con otra gota y después con otra gota, y ya no es una gota, sino que es un hilillo de agua. Y ese hilillo de agua siempre empieza a bajar la montaña y ya se forma un riachuelo, y de esa lagunita se forma un riachuelo mucho más grande y empieza a descender la montaña hasta que desemboca en un río, y eso que inició como una gota de rocío ya forma parte de un gran río navegable que va a dar al mar. La ventaja de la Torá es que ni tú, ni yo, ni ninguno de nosotros deja de ser esa gota. Así estemos nadando en el mar de la vida, en el mar del mundo, no dejamos de ser esa gota, mantenemos nuestra identidad, pero una sola gota no hace la diferencia. Necesitamos unirnos, necesitamos no ser gotas individuales. Aprender para mí. ¿Para qué? Para mi propia elevación. Cuando la Torá me está enseñando es a renunciar, porque cuando yo me hago desierto, estoy elevándome y alejándome de las cosas mundanas para enseñar a otros a vivir en el temor del cielo. Yo le enseñaba a mi hija chiquita, ¿por qué tenemos que desearle el bien al otro? Y me decía, no sé. Y yo le dije, tenemos que desearle el bien al otro porque Dios es el otro. Nunca le vas a desear mal a Dios. Cuando tú le deseas mal a otra persona, te estás deseando mal a Dios. Cuando yo quiero enseñarle algo que yo aprendí de Torah a otra personita, quiero compartir la Torah con esa personita para que también se eleve espiritualmente, como tuvo la visión Rabí Hiyal el Grande, de ver toda la tierra de Eretz Israel con la sabiduría de la Torah. Por eso Rabí Hiyal era una persona que se hizo a sí mismo desierto. Él pudo haber dedicado ese tiempo a estudiar Torah y seguramente hubiera llegado a descubrir secretos muy grandes, pero si solamente quedaban en él, de nada hubiera servido. Vale mucho hoy, más, ese poquito que hizo por esos niños, porque la descendencia, la multiplicación en el pueblo de Israel por todo el exilio, les ayudó a sobrevivir todo lo que vino después, las persecuciones, las matanzas, el holocausto, las guerras, y a tener esa firmeza de carácter que tienen los judíos hoy en día. Y empezó con un granito, con un librito, llevándoselo a un niño campesino por allá en el último pueblo recóndito. No fue a las universidades a hacer conferencias y con eruditos y doctores de la ley para confrontar quién sabía más. No, él lo hizo con los más pequeñitos porque pudo ver el futuro de Israel. Sabía que no iban a ser siempre los niñitos en el exilio, sino que iban a ser grandes médicos, ingenieros, astronautas, militares. Israel iba a ser un país grande, pero un país grande se forma con personitas.
Y yo veo hoy en día la dinámica de las comunidades no ágidas y les hago la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué ser no ágida? ¿Por qué ser no ágida? ¿Realmente qué quieres? Salimos de una religión, X o Y, ¿y cuál es nuestro propósito? ¿Dónde está el servicio a Dios? ¿Dónde está lo que Dios está esperando de nosotros? ¿Por qué Dios nos permite en esta época, justo ahora, saber algo que hace años atrás hubiera sido imposible? Estudiar Torah sin estar haciendo un estudio, un entrenamiento para prosélito, para hacer la conversión al judaísmo. Sencillamente estudiar Torah, porque tenemos una misión. La Torah no se aprende solamente para elevarse espiritualmente, lo cual sí va a suceder, pero esa elevación va a ser mucho más grata para Dios si la damos para otra persona. No siempre somos nosotros los que vamos a volar. Muchas veces la misión de nosotros en este mundo es enseñar a volar a los demás. De manera que cuando uno como maestro, para los que están en el tema de la educación, en los colegios, cuando uno ve que sus estudiantes progresan y crecen y no se olvidan de esos valores que se les enseñaron, realmente uno está volando con ellos. Y esa es nuestra propia elevación. Baruch Hashem, porque estamos haciendo una labor muy bonita, estamos difundiendo palabras sagradas, estamos enseñando algo que no es de nosotros. Nosotros no podemos hacer un comentario de la parashá porque no tenemos las herramientas para hacerlo, pero un rabino sí. Y yo puedo asistir a la clase de ese rabino y puedo replicar ese estudio en muchas partes. De manera que eso que se dijo hace unos años, hoy se está replicando aquí con nosotros y se está multiplicando. Y el efecto de todo esto va a ser que el día de mañana vamos a ver en nuestras naciones, Dios lo permita que sea así, Argentina, Colombia, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, unas comunidades no ágidas muy fuertes, muy enfocadas en lo que están haciendo y su proyección hacia el futuro en las generaciones que han de venir, para que no cometan los errores que nosotros cometemos, porque siempre vamos a cometer errores, pero la idea es ir avanzando en un mejoramiento continuo, paso a paso, como enseñó Rabbi Nachman de Breslev, despacio, pero constante, ir creciendo. Por ahí hay alguna tabletica de estas que publican en redes sociales y dicen ser mejor hoy que ayer. Eso es todo. Eso es todo lo que se necesita. Crecer un poquito más, ser mejor cada día más. Y tenemos mucho campo de acción, pero nos falta el compromiso, nos falta la dedicación, y para tener eso es necesario que nuestro pensamiento sea claro, que sepamos por qué estamos haciendo las cosas, para quién las estamos haciendo, si es para nosotros mismos o es para el Altísimo en el servicio divino. ¿Por qué la Torá? Porque la Torá es considerada como la lluvia en medio del desierto. Esta lluvia llega y hace crecer las semillas que ya están en nosotros. Si las semillas son buenas, va a salir una muy bonita cosecha. Pero si las semillas son malas, tengo egoísmo, tengo orgullo, yo quiero reconocimientos, quiero aplausos, quiero sedacá, quiero
No sé, esas semillas van a crecer también con la lluvia de la Torá, pero el resultado no va a ser tan bueno, el resultado va a ser malo. Y el día de mañana vamos a escuchar a muchas personas diciendo, a mí me enseñaron eso y a mí no me sirvió, Dios no lo quiera. O yo no entendí, o no me gustó lo que vi allá. Y no es la Torah. No es por haber sido Bnei Noach, es por las semillas que estaban ya en el interior. Por eso los rabinos nos enseñan y nos dicen todos los días, tienes que renunciar, hay que borrar, hay que rastrillar esa tierra para que esas semillas que están en nuestro interior no vayan a regarse con Torah y vayan a crecer el día de mañana. Si es necesario, pongamos semillas nuevas, con la humildad, digámosle en nuestro rezo al Eterno, pon semillas nuevas en mi corazón, para que cuando yo reciba las palabras de Torah y esté difundiendo, verdaderamente sean frutos saludables y gratos en mi boca y en los oídos de las personas que están allí, para que se cumpla ese propósito. Es tan necesario eso. Cada individuo vale, y esta parashá no solamente nos habla del desierto, sino de eso, que para Dios somos importantes como individuos, sean grandes, pequeños, todos valemos igual. No hay uno más grande y uno más chiquito. Todos valemos para Dios de igual manera. Por eso censaba al pueblo. Por eso quería que fueran censados, porque quería contarlos como el que cuenta diamantes. Si yo tengo una bolsa con diamantes, me deleito contándolos y para que no me falte ninguno, porque el día que se me pierda uno me voy a sentir muy mal. Y somos diamantes también para Dios. Y Él cuenta, y Él está pendiente de lo que cada uno de nosotros estamos haciendo. La pregunta es, ¿queremos ser diamantes o qué vamos a hacer? ¿Diamantes que irradian luz o piedras, barro, que solamente pesa de todo lo que hemos recibido? Hemos recibido estudios, he leído libros, he estado aquí, he estado allá, pero ¿qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo por los demás? Y eso era lo que le enseñaba yo a mi hija. Dios está en el otro. Entonces ayudémoslo a elevarse. Si Él se eleva, yo también me elevo. Que se eleve en Torah, no en orgullo, en Torah, en temor al cielo, buenas prácticas, buenas palabras, con ética, con moral. Eso es lo fundamental. Cuando aprendemos a reconocer que así como cada uno es valioso para Dios, yo tengo que aprender a reconocer por qué es tan valioso para Dios cada individuo. Ni uno solo se queda por fuera, cada individuo. Eso es todo. Que tengamos buenas semillas en nuestro corazón, que seamos humildes como Rabí ya y que tengamos la disposición de sacar el tiempo, de prepararnos, de hablar de Torah con alegría, como decía el rey David en el Salmo 119, 56, porque tus estatutos han sido canciones para mí en medio de las peregrinaciones. ¿A qué se refería el rey David? A que las misbot, todo lo que nosotros hacemos para cumplir nuestra obligación, nuestro propósito en la vida, son canciones que nos alegran, son algo que nos llena de felicidad, no por orgullo, no quiero ser mayor que otro, no quiero ser el que más aplaudan, el que se gana las medallas, no. Quiero ver la sonrisa de cada uno de ustedes cuando hablan de Torah, cuando comparten con la familia, cuando están con los amigos, cuando estas comunidades se consolidan como comunidades sanas. De manera que si este mensaje les llega, pues he hecho mi labor. Hasta aquí seguiré adelante mucho más. Bendito sea Dios. Y me alegra mucho que me hayan invitado porque quería
hablar de esto y dejarles un mensaje muy bonito en esta noche de la necesidad que tenemos de renunciar, de ser un desierto bonito, alejarnos de las cosas del mundo que aparentemente son llamativas, pero no más. Esa agua, esa lluvia que viene con la Torá, no la cambiamos por nada ya. Y no es para que nos la bebamos toda, es para compartirla con los demás, con felicidad, con alegría. De manera, mi querido Nehemías, que te agradezco mucho la invitación a estos shiures de ustedes, de Estudiantes Universales, y un abrazo grande para todos de todo corazón.